Hubo una señal muy concreta de toda la oposición, te diría, no solo de Juntos por el Cambio, porque también se sumó el interbloque de Romero, de que hay ciertos modos que está utilizando el kirchnerismo que no pueden funcionar más. Y eso va desde cuestiones formales, avasallamiento del reglamento que todos nos dimos, hasta la utilización o el aprovechamiento del marco de las sesiones virtuales para encontrar maneras de sancionar cosas que ellos pretenden y que a nosotros no nos parece bien para el país. Y como vos decías, la sesión de ayer, si crees, es simbólica, porque la ley de alquileres y la modificación en materia educativa del artículo 109 de la ley se van a hacer la semana que viene o la próxima sesión. No hay un problema de fondo con eso, tampoco hay ninguna urgencia. Ninguna de las dos modifica a los interesados por una semana de diferencia, y ni siquiera te diría por más tiempo. ¿Por qué? Bueno, en un caso porque hoy hay un decreto que regula la relación entre los inquilinos y los propietarios. De hecho, no se pueden aumentar, están congeladas las cuotas o el aumento que podía tener lugar desde acá hasta el 30 de septiembre. Esta es una nueva ley que, de hecho, tiene falencias. Yo la voté en diputado, pero tiene falencias y creo que se podrían corregir, no podríamos dar tiempo. Y en el caso de la modificación de la ley de educación, es para que en casos como la pandemia pueda certificarse o validarse la educación a distancia de los menores de 18 años, que está teniendo lugar, con lo cual si esto se sanciona la semana que viene no hay ningún cambio. Lo que sí hay es una señal al kirchnerismo que pensaba que tenía 2/3 para hacer cualquier cosa, de nombrar jueces, el procurador, cambiar la composición de la Corte Suprema, para que sepa que en este contexto donde la gente está preocupada por otras cosas con justo motivo, no es que los intentos de imponerse de manera autoritaria, sin discusión, sin debate más profundo de las cosas, se van a dar como ellos creen. Entonces ayer estas dos leyes que requerían 2/3 para ser tratadas en el día de ayer, no se le dio ese trámite excepcional, y la verdad me parece que eso sorprendió al kirchnerismo, porque vi un número, como vos decías, hacen falta 25, Alperovich no está porque se le renovó la licencia por la denuncia que tiene, hay 71 senadores, con 25 muchas de estas cosas se pueden bloquear, y ayer tuvimos 29. Maru. Lustó, ¿cómo le va? Buenos días. Quería preguntarle qué posición nosotros, y lo decía Jorge recién, interpretaban los dos tercios de ayer que necesita Cristina como un mensaje también de la oposición respecto del pliego de Rafecas que está en el Senado desde el 17 de marzo. ¿Ustedes tienen decidido como oposición si van a acompañar o no la candidatura de Rafecas como nuevo procurador? Pero yo creo que las autoridades Juntos por el Cambio ya dijeron que vamos a tener una posición unificada. Mi opinión personal es que hay algunas cuestiones que me parecen más importantes que el nombre del procurador. Yo presenté un proyecto de ley para que el procurador no sea vitalicio, para que no se pueda elegir en año electoral, para que no pueda reelegir, para que se tenga que jubilar a la misma edad que los jueces. Me parece que hay algunas cuestiones mucho más importantes. Lo que no se puede permitir, y un tema adicional, yo creo que cada vez que damos cargos vitalicios, que es una anomalía, ¿sí?, en una democracia, debería ser una anomalía, y en el caso del procurador más todavía, hacemos dos cosas que son muy malas. La primera es que las discusiones son mucho más agrias. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene que nombrar a alguien vitalicio y lo nombra un gobierno, y bueno, es todo mucho más complejo, porque uno tiene un montón de garantías acerca de la idoneidad, de la personalidad, de la ecuanimidad, y de la rigurosidad profesional, ¿sí? Muchas más que algo que puede durar menos tiempo. Pero además institucionalmente es muy malo, porque si nos fijamos en la historia de los procuradores, finalmente viene un gobierno y lo saca. Entonces yo creo que sería mucho mejor leyes como tienen otros países, donde duran por determinado tiempo, porque además el procurador es el que le da la impronta general de aquellas cosas que son importantes desde el punto de vista del Ministerio Público Fiscal perseguir. Y eso puede cambiar con el tiempo, puede cambiar cuando muta la sociedad, y entonces puede requerir características distintas en cuanto al procurador, y no uno que dure por ahí 20 años. Entonces a mí me parece que esa es una discusión institucional, y para la Argentina es mucho más profunda. ¿Y qué posibilidad, Martín, hay de que se discuta ese proyecto tuyo? Bueno, yo presenté este proyecto a principio de año, y
y lo avalaron todos lo firmaron todos los miembros de nuestro interbloque y de otros bloques también. ¿Y ustedes tienen número como para imponer que se discuta? No, pero esto es importante. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dijiste, me parece súper importante primero discutir qué se quiere con el procurador, y aparte es una especie de resabio monárquico el hecho de que el cargo sea eterno, digamos. Pero no, lo que pregunto es, ¿hay posibilidad hoy en el Senado de que esto se discuta realmente? Y bueno, por esto en el Senado nosotros tenemos, como se da a raíz de que estamos satisfechos por haber juntado 29, tenemos una minoría muy aguda en términos de cómo discutir las cuestiones. Ahora, como el procurador requiere 2 tercios, haber dado una señal de que no tiene los 2 tercios, habilita empezar a discutir cuál es el nombre, habilita empezar a discutir cuál es la institucionalidad que le queremos dar, porque si uno logra decir, mira, no puedes hacer lo que quieras, no puedes nombrar al que quieras, en las condiciones que quieras, con las características que quieras para la procuración. Bueno, entonces ahí se abre un espacio de negociación que es como deberían funcionar las cosas. Martín, te cambio un segundo de tema y quería preguntarte cómo habías recibido el anuncio de ayer del presidente, el gobernador y el jefe de gobierno. Presentaron la nueva etapa que comenzamos a partir del lunes como una cuarentena inteligente o una cuarentena donde en el resto del país se levanta o vuelven más o menos a la normalidad. Y en la región del AMBA siguen algunas restricciones. ¿Lo interpretás así o crees que fue más una cuestión discursiva política por el hartazgo de la cuarentena que de lo que vamos a ver en la realidad? A ver, lo primero que rescataría es que el tono de la conferencia, bueno, salvo por lo de Axel Kicillof, fue mucho mejor. ¿Por qué? Porque me parece que el presidente empatizó un poco más con la angustia de mucha gente. Quiero remarcar una cosa acá que no es menor. Los funcionarios, ¿sí?, y yo me incluyo porque salgo bastante a trabajar, como ayer en el Senado, para reuniones políticas o para ir a la jefatura de gobierno de la ciudad. Aquellos que salen, y creo que a ustedes les pasa un poco, sí, claro, no tienen la misma noción de la angustia que la gente que está encerrada. Porque tenemos una válvula de escape. Hay una parte, aunque sea de nuestra vida, que sigue con relativa normalidad. Ocurre afuera, claro, sí. El resto de la gente empieza a tener una angustia monumental. Entonces a mí me parece que ayer la empatía fue no menor en ese sentido con respecto a la conferencia anterior, en donde el presidente se había enojado cuando le hablaron de la angustia de los que estaban en cuarentena. También hubo una empatía, si quieren, hacia la dinámica económica. Entonces eso a mí me pareció mucho mejor que en las anteriores, y creo que se empezó a revelar algo que, si no me equivoco, discutimos ya en el programa, que es que hay algunas características de nuestra estructura socioeconómica que son distintas de las de otros países donde el coronavirus pasó antes, o el SARS-CoV-2 pasó antes, que es que nosotros tenemos, primero, obviamente, un nivel de vulnerabilidad mucho más grande, en estratos sociales muy grandes, pero además tenemos una gran heterogeneidad en la distribución demográfica, en la estructura económica. Entonces, al principio teníamos una cuarentena muy estricta, de las más estrictas del mundo, que además lleva mucho tiempo, pero que estaba siquiera pensada para el AMBA. Y uno veía un montón de provincias, o el 85% de los municipios en la Argentina tiene menos de 20.000 habitantes. Entonces uno veía una cuarentena demasiado estricta para lo que estaba pasando en el resto del país, y todavía se ve en ese mapa. Entonces, en ese sentido, yo terminar de avalar que esta es la manera, que puede tener flexibilidades, y que esas flexibilidades están en función de cómo vaya evolucionando la enfermedad, me parece sumamente importante. Ahora, 2 cuestiones. La primera es, el otro día alguien que usa mucho encuestas me decía, es raro porque la gente dice que está a favor de la cuarentena, pero que también está a favor de la apertura. Y mi interpretación fue, cuando vos le decís a la gente que el único mecanismo de cuidarla en salud es la cuarentena, y esta cuarentena obviamente te dice que está a favor, porque la principal preocupación de todos nosotros es la salud. Pero en la encuesta no hay alternativas, no hay. Podríamos relajarla si hubiera más testeo, podríamos relajarla si pudiéramos medir cómo todo el mundo está cumpliendo con las normas de distanciamiento, de tapaboca, la podríamos relajar si tuviéramos un buen rastreo de contacto, bueno, no hay esas alternativas en las encuestas. Entonces, claro, la gente dice quiero cuarentena, pero al mismo tiempo empieza a demandar algún tipo de apertura. Y yo creo que esto tiene 2 condimentos
no menores. Por eso yo creo que algunas de las cuestiones que vi ayer me gustaron. La primera es, como decía, la angustia general de estar encerrado y de lo enormemente disruptivo que es para la vida en general y para la vida emocional de las personas. Y a mí me parece que es importante que los poderes ejecutivos se adelanten a al potencial incumplimiento de la cuarentena por estos motivos. ¿Por qué? Porque todo lo que se hace en clandestinidad va a ser peor que lo que se haga de manera abierta, controlada y con información. Yo otra vez, mi intuición me dice que, matemática, que la probabilidad de contagiarte, si te juntás entre 4 personas, no es lo mismo que si te juntás entre 20, pero no es que es 5 veces más grande, debe ser muchísimo más grande. Entonces, si la gente se empieza a hartar y empieza a buscar huecos donde hay menos control para intentar hacer su vida normal y lo hace de manera clandestina y sin información, va a ser peor. Entonces esta es una parte en donde ayer me gustó que hubiera no solo empatía, sino algún grado de flexibilización. En el AMBA va más retrasado, pero esto de reuniones de hasta más tantas personas en las que han podido pasar de fase, etcétera. Esa es una parte que me gustó. La otra parte que creo que las encuestas en esto de quiero cuarentena, que me cuides en salud a pesar de que no me das alguna alternativa, esto es por cómo el Estado nuestro, en su degradación, recibe al virus cuando llega, ¿no? Pero la parte económica también me parece que los funcionarios, ¿sí?, tenemos que hacer un esfuerzo permanente de conectar, porque salimos con la angustia de la gente. Como cobramos sueldo público, tenemos que hacer un esfuerzo por conectar qué es lo que le pasa a aquel que tiene su ingreso en riesgo o le desapareció. Y esto es principalmente agudo en la clase media. Y el argentino, el empresario argentino, sea pequeño, sea mediano, sea grande, tiene, producto de todas las crisis que hemos vivido, un gran ejercicio de resiliencia, de supervivencia. Yo tengo un amigo que dice que el empresario pyme argentino tiene la misma noción de largo plazo que una gacela en la sabana africana, que es que no me coman en los próximos 30 minutos. Y al minuto 31 vuelve a arrancar. ¿Por qué digo esto? Porque una vez que vos le parás el bombeo de compras, ventas, es decir, de dinero a una empresa, es como pararle el corazón. Entonces hay un momento, durante un tiempo sobrevive. Ahora a los 10 minutos que la sangre no lleva oxígeno al cerebro, te morís. Y acá el problema es que por la enorme capacidad de supervivencia, todos están haciendo malabares para sobrevivir, pero hay un momento en el que eso ya no basta. Entonces vamos a ver cómo empiezan a caer las empresas como moscas, cómo dejan de pagar los créditos. Mira, Martín, eso vos lo sabés, eso se va a ver el primer día que abra tribunales. Sí, va a haber una catarata de quiebras y de presentaciones increíble. Los bancos ya lo están viendo. Claro. Y aquellos que estamos en contacto con empresas ya lo estamos viendo. Entonces, ahí hay algo de, otra vez, vuelvo al inicio, hicimos una cuarentena muy temprana, muy abrupta, muy intensa, cuando me parece que había margen para discutir otras cuestiones. Creo que se están empezando a discutir. Eso me parece un signo alentador. Me parece que la velocidad con la que la tenemos que discutir es muy importante. Y acá quiero hacer una aclaración. Esto no es estar en contra, a favor de la cuarentena. Es cierto que el virus, cuando entra en lugares muy densos, con desigualdades y sin prevención, genera problemas muy grandes. Para que nos demos una idea, en Nueva York se contagió, en la ciudad de Nueva York, se contagió uno de cada 45 y falleció uno de cada 450. Entonces, es cierto esto. Ahora también, como la economía puede tener impactos monumentales, y en el caso de los países emergentes, mucho más grandes, también en la medida que tenés más herramientas, la cuarentena puede ser más inteligente o menos costosa en términos de el nivel de actividad. Y yo estoy convencido de que dentro de, no importa, 5 o 10 años, o cuando lo miren los libros de historia, hoy actuamos en penumbras, todos los gobiernos actúan con mucha incertidumbre. Hemos visto que en otros países te dicen las proyecciones que hicimos no tienen nada que ver con la realidad, no sabemos bien por dónde se puede ir o por dónde no, pero cuando todo esto termine, y lo miremos retrospectivamente, lo vamos a evaluar en términos de cuánto daño permanente tuvimos. ¿Qué quiere decir cuánto daño permanente? ¿Cuántos decesos tuvimos
cuántas fatalidades tuvimos que lamentar, cuánta gente tuvo una enfermedad y tuvo secuelas, y después cuál es el impacto económico permanente que tuvo en nuestras sociedades. Porque si las proyecciones que yo tengo se materializan en la Argentina, nosotros vamos a tener una caída en el PBI este año más grande que la del 2002. Y vamos a tener una pobreza del 45%. O más. Y bueno, ¿y cómo te imaginas esa Argentina con la mitad de pobre? Mira, a mí hay algunas cuestiones que me preocupan mucho, porque esta crisis o esta caída en el PBI va a tener una naturaleza nueva. La primera es, nosotros tuvimos 54% de pobres, si yo no recuerdo mal, en el 2002. Pero hay todos los empresarios que sobrevivieron, los sectores que sobrevivieron a la depresión económica que tuvo lugar desde octubre del 98 hasta mayo del 2002, porque las condiciones financieras, tasas de interés eran muy altas, y porque el tipo de cambio era competitivo. Apenas eso se revirtió, tenías un tipo de cambio hipercompetitivo y podías regular la tasa de interés porque volvías a emitir pesos, la verdad que un montón de sectores despegaron muy rápido. De hecho, en mayo del 2002, Argentina estaba ya creciendo. Mayo del 2002. Pensemos que el cataclismo de diciembre del 2001, con 5 presidentes, sí. En mayo del 2002 estamos creciendo. Y cuando Kirchner recibió el país, en mayo del 2003, Argentina crecía a un ritmo anual del 10% y con 5% de inflación. Ahora, eso, si lo que ocurre es que mueren permanentemente relaciones de trabajo, puestos de trabajo y empresas, no es tan fácil reconstruirlo al día siguiente. Entonces, con el dólar, perdón, y con el dólar no va a pasar lo mismo, va a pasar lo contrario. Exactamente. Y va a ser más difícil conseguir capital, en especial si no llegas a un buen acuerdo en el tema de la deuda. Y te voy a agregar otra cosa adicional. Una es, cuidado, porque cuando nosotros hablamos del 45% de pobreza, vos mirás qué es lo que está pasando entre los más jóvenes, y seguramente será 65%, 60%. Claro. Sí. Entonces ya estás diciendo, mira, solamente con el devenir demográfico, con el paso del tiempo, vamos a tener todavía más pobres. Ese es el primer elemento. El segundo es que vas a tener desigualdades nuevas y pobres nuevos. ¿Qué quiero decir con esto? Argentina construyó un sistema de seguridad social que realmente es casi universal, en sentido de que llega a todos los que tiene que llegar desde el punto de vista de la vulnerabilidad, y es único en Latinoamérica en ese sentido. Entonces, a esos suelos tenés cubiertos. Alguien que tiene la asignación universal por hijo, la tarjeta alimentaria, y dice, recibe 20.000 pesos, y recibe comida, no es suficiente, obviamente, para lo que necesita en el día a día, pero tiene al Estado bastante cerca y sabe cómo buscar cosas en el Estado. Ahora, los independientes, los que encerraste, esos a los que no les llegas porque son informales y no tienen una carpeta crediticia, a eso no le estamos llegando. Y esos se van a caer en la pobreza. Y ahí tenés, primero, eso es más difícil de recomponer, y yo creo que es más difícil de recomponer en nuestro país que en otras sociedades latinoamericanas. Hay un trabajo que está haciendo en Argentina, en el exterior, que se llama Nora Lustig, identificando cuál es el impacto por distintos niveles socioeconómicos, y también el BID, con el que yo estoy trabajando, está haciendo algo parecido con una encuesta. Y vos lo que ves es que se afectan mucho más los sectores más vulnerables en el resto de Latinoamérica que en Argentina, donde ya tenés esa red de contención y se está afectando más al siguiente escalón. Pero además, en muchos de los países de Latinoamérica lo que hay es autoempleo. Entonces el autoempleo no destruye una relación laboral compleja. A lo sumo al día siguiente necesitas capital para comprar lo que estás vendiendo, y como algunos tienen, no sé, el Banco Sol, en algunos países tenés bancos que saben llegar a esos sectores. Los micropréstamos, toda esa historia. Pero cuando se muere una empresa, ¿sí?, de 10 empleados, se muere el producto que hace, el equipo que armaste, los clientes que tenías, los proveedores que tenías, tu carpeta crediticia. Eso es mucho más difícil de recomponer. Eso es capital que se evapora. Entonces yo, cuando pienso en esa sociedad, y por eso creo que hay que anticiparse algunas cuestiones. Primero, vamos a ser más pobres porque el PBI va a caer 11 puntos. Vamos a ser más pobres. Segundo,
la deuda te pesará menos en el corto plazo, pero vas a seguir fuertemente endeudado, 90% del PBI. Tercero, vas a terminar con un déficit fiscal este año, producto de lo que tenés que hacer entre provincias y la nación, de 7 puntos. Y además vas a tener, si vos se te achica el PBI, y por ende se te achica la recaudación, y tenés déficit, y además vos pensás que hay algunas necesidades que son relativas. ¿Cuánto ajusto sueldos del sector público, jubilaciones, en función de la inflación? Más o menos. Ahora hay algunas necesidades que son absolutas. Entonces, si vos tenés menos plata para necesidades que son absolutas, que es poder comer, bueno, eso pesa más en el presupuesto. Entonces eso requiere otra vez una discusión de cómo es nuestro sistema tributario. Entonces, creo que a veces me parece que subestimamos el impacto de lo que puede llegar a pasar en una sociedad que ya está lastimada de hace mucho tiempo, pero además en los últimos años. Argentina va a tener a fin de este año, de acuerdo a la serie que uno use de PBI, un PBI igual al del año 98 y apenas superior al del año 74, PBI por habitante. Mirá. Entonces, esa es la gravedad donde estamos inmersos desde hace mucho tiempo. Y yo creo que hay un tema adicional, que lo decía en la reunión que tuvimos virtual Andrés Malamud, que cuando veías Latinoamérica y veías reacciones sociales en Bolivia, en Colombia, en Chile, en Ecuador, él preguntó, bueno, ¿dónde está la bronca? Dice, bueno, ahora la bronca en Latinoamérica está en cuarentena, están cerradas en las casas. Pero tenemos también sistemas políticos que frente a la bronca, en lugar de entender por qué ocurre y que la grieta es endógena, está generada por el propio fracaso del Estado, empieza a polarizarse, que es algo que estamos viendo, y por eso también lo de ayer es importante en el Senado. Entonces, ese es un riesgo adicional, y fijémonos si no, aunque parezca tirado de los pelos esta comparación que voy a hacer, pero ayer la hablaba con una persona influyente en Estados Unidos, y me dice, mira, ¿qué es lo que está pasando en Estados Unidos? Vos tenés todavía el peso emocional, social y económico de la crisis del 2008, que te lleva a Trump, viene la cuarentena, ves que en parte los activos financieros, producto de que la Reserva Federal inyecta dinero, empiezan a subir, pero la economía real sigue hundida y con perspectivas malas, entonces el enojo es más grande y cualquier mecha escala a otro nivel. Entonces a mí me preocupan esas cuestiones, y frente a eso me parece que los que tenemos responsabilidades públicas tenemos que tratar de adelantarnos a algunas cuestiones y discutirlas y estar mucho en contacto, a pesar de que estemos en lugares distintos, pero cada vez que vuelve la música del autoritarismo o de la imposición o de la tiranía de la mayoría, para ponerlo de otra manera, para no caer en autoritarismo, ¿sí? Pero resulta que entonces si yo gano puedo hacer lo que quiero en lugar de pensar en conjunto con el otro. Bueno, ahí hay que poner un freno. Martín, respecto del mensaje de ayer, vos lo mencionaste tangencialmente. Mi interés en esta pregunta, más que ideológico, es antropológico. ¿Qué le pasa a Kicillof? La verdad que es muy difícil entender qué es lo... primero, yo creo que es su personalidad, que siempre ha sido así desde la universidad, por lo que me cuentan quienes fueron sus compañeros. Pero yo creo que ahora tiene una preocupación muy grande, por no decir que por ahí está asustado. Y entonces, en lugar de trabaja en conjunto fuera de micrófono, pero después trata de responsabilizar a otros por lo que cree que le puede pasar a él a cargo de la provincia de Buenos Aires. Y después creo que hay un tema que es más del ámbito psicológico, que es yo no sé particularmente una persona formal, pero creo que en una conferencia con el presidente realmente no se puede hablar más del presidente. Y no, claro. Sí, eso es una autopercepción. Eso o se da cuenta que está hablando más, o no se da cuenta, no, es un problema de percepción, o cree que tiene derecho a hacerlo. A mí, ¿sabes qué me parecía? Que estaba como hablando en una asamblea, creo que él nunca terminó. Y es una lástima, porque yo he dicho y repito ahora, el tipo podría ser un gran político, tiene mucho carisma, yo lo he visto actuar en campaña, y es realmente muy cercano a la gente. Pero bueno, viste, después lo que pasa es como raro. Yo comparto y te voy a decir algo adicional. Yo no coincido con sus visiones en la mayoría de los casos, y he discutido muchas veces con él, pero valoro dos cosas. Primero, creo que el sector público
es difícil. Y todo aquel que haya tenido una experiencia tiene algo que aportar, la haya ido bien o mal, piensa igual que uno o no, porque se enfrentó con la realidad desde aquel lado del mostrador, que es más difícil de lo que la gente supone, o de lo que los que están siempre afuera suponen, porque después vemos economistas que pontifican, etc., pero cuando van ahí adentro es difícil, porque Argentina es difícil. Entonces, eso para mí siempre es muy importante para rescatar el capital y la experiencia que acumuló el otro para poder interactuar. Y lo segundo, coincido con lo que decís vos, siempre me pareció que era, desde el punto de vista político y carisma, el más hábil para instalarse como heredero de Cristina. Sí, claro. Sí. Martín. Buen día, Martín, ¿cómo estás? ¿Qué hace, Martín? Vamos al año que viene. Imagínate que ya pasó la cuarentena, que ya volvió la normalidad en todo el mundo, terminó el bicho, se terminó y estamos de vuelta, arrancamos de vuelta. La Argentina queda, o quedamos los argentinos, vamos a la micro, no a la macro, ¿quedamos los argentinos 20% más pobres o podemos volver, o hay una B corta y volvemos al nivel que teníamos en enero o febrero, que tampoco era para tirar manteca al techo? Y particularmente en el sector público, ¿toman nota de esa situación? Y también hay algún tipo de ajuste respecto a los salarios que paga el sector público, o vamos a un problema estructural grave de un sector público que trata de hacer como que acá no pasó nada y seguir pagando lo mismo que pagaba en enero o febrero de este año? A ver, primero con respecto a tu pregunta de cómo es el rebote cuando se dé. Ahí vos sabés bien que hay una discusión a nivel mundial que ya tiene casi todas las letras del abecedario, ¿no? La U, la B, una suerte de Z acostada porque todos los estímulos fiscales aumentan la actividad económica después de Black Bear porque no hay sustento. Hay algunos que dicen que es una W. Hay otros que empiezan a decir que va a ser como la pipa de Nike invertida. Es decir, caíste y puede ser que te aceleres al principio, pero después te va a costar mucho tiempo recuperar el nivel que tenías. Yo soy más partidario de eso. Me parece que al mundo le va a pasar eso, más allá de los rebotes financieros, porque va a quedar lastimado en algunas cuestiones fundamentales. Y después, en el caso de Argentina, nosotros tenemos dificultades estructurales adicionales, ¿sí? Y que requieren, como vos decías, redefiniciones muy importantes en algunos ámbitos que yo intento alentar que se den esas discusiones, pero todavía no veo que haya conciencia. Vuelvo a insistir, vamos a tener un PNI más chico, recursos fiscales más chicos, demandas absolutas que se van a mantener y por ende van a pesar más en el presupuesto. Entonces me parece que hay que entender que hay un montón de privilegios y hay un montón de certezas que valen hoy mucho más que antes y que hay que rediscutirlas otra vez. Voy a dar ejemplos de alguna cosa que está ocurriendo ahora, pero Argentina la va a tener que pensar. Para que te des una idea, con una utilización de aviones, como se llama load factor, del 82%, sobreviven 8 de cada 10 aerolíneas. Con una utilización de aviones del 62%, sobrevive el 4% de las aerolíneas mundiales. ¿Sí? Entonces, la TAM está con problemas, está pidiendo rescate en Estados Unidos, entra en el proceso de concurso, que era lo que se llama Chapter 11. Bueno, acá tenés que ver qué vas a hacer, ¿sí? Porque hay una parte de ese costo, hay una parte de eso que lo tenemos que financiar entre todos, y por ende también es justo que la propia empresa piense cómo es que se hace cargo de eso, los propios empleados. Pensá que hasta hace poco, ahora vemos que hay una fusión entre Austral y Aerolíneas, pero hace poco nosotros teníamos Austral, Aerolíneas, LADE y LAPA bajo la órbita del Estado, multiplicando inclusive estructuras de gerencias, etcétera. Entonces hay un montón de lugares que hay que empezar a pensar en serio cómo reconducir las cosas. Vuelvo a una de las discusiones que tuvimos a principio de año, las jubilaciones de privilegio en el Congreso. Entonces nosotros dijimos, lo que hicieron es poco. La verdad es que lo que hicieron es poco. El déficit actuarial de las jubilaciones de privilegio es medio punto del PBI. ¿Qué quiere decir el déficit actuarial? ¿Cuánto de más cobran versus lo que aportan? Y la pregunta es ¿por qué no estamos pagando el resto en este contexto? Y como esto te puedo nombrar un montón de cuestiones en donde la verdad es que este tipo, o lugares, no sé por qué no pagan ganancias los jueces, o por qué eso también ocurre en algunos bancos públicos.
el financiamiento de la política. Me parece que vamos a tener que rediscutir todo en serio. Y si eso ocurre, si somos lo suficientemente maduros para entender que durante mucho tiempo nuestro Estado perdió potencia a pesar de tener más recursos porque hay una rapiña sobre el Estado de cada uno, sector privado, sector público, medios, política, cada uno se trata de llevar una parte a su casa, a veces legalmente y a veces con corrupción. Pero si no entendemos que eso es lo que le está haciendo perder potencia al Estado y lo tenemos que rediscutir, vamos a estar en tiempos más complejos. Ahora, si eso lo hacemos, y podemos discutir mucho de estos temas en serio. Yo la otra vez decía, tenemos que invertir más en ciencia, sí. Bueno, ahora hay una gran oportunidad para ver qué tipo de ciencia. ¿Son cientistas políticos o es ciencia dura? Entonces, si realmente podemos reenfocarnos en estas cuestiones, yo empiezo a ser optimista. Si a eso le sumamos una reestructuración de la deuda positiva para el país, a eso le sumamos entender que el tipo de cambio es lo que permite exportar nuestro Estado, para decirlo de alguna manera. Cuanto peor sea nuestro Estado, más alto va a tener que ser el tipo de cambio para poder exportarlo, porque va dentro de los bienes y servicios. Es un costo muy importante entre los bienes y servicios, el 58% del costo en promedio. Entonces, si tu Estado es malo y caro, para exportarlo tiene que ser pobre en dólares. Entonces, si nosotros salimos de esto con una conciencia más profunda de cuáles son las cosas que hacen que Argentina tenga el mismo PIB por habitante que hace 46 años. 46 años. Y además, eso hace que eliminemos la grieta y nos pongamos desde las versiones o las visiones distintas. Porque a medida, la visión distinta, en general cuando son títulos, las visiones son distintas. Cuando empiezas a desgranar hacia adentro, no son tan distintas. No son tan distintas, porque los problemas Martín, son concretos. Tengo otro llamado en espera, te pido disculpas. No. Me encanta que por lo menos termines con un final optimista. Al final terminaste diciendo, no hay mal que por bien no venga. No sé si no hay mal que ojalá, no venga. Yo no ojalá sea eso. Pero sí creo que si lo de ayer sirve, lo de ayer del Senado sirve, para muchachos, no es lo que ustedes siempre piensan lo correcto. Si podemos negociar y discutir y encontrar mejores soluciones, entonces vamos a estar mejor.